Luego podemos encontrar una delicadeza como esta en estos títeres de hilo de un artista gaditano muy poco conocido, que es Francisco Peralta, que lo tenemos aquí, que es de Cádiz, que tiene su museo en Segovia, porque él estudió la carrera de Bellas Artes en Madrid y luego por muchas vicisitudes pues se instala en Segovia y su legado de títere está aquí. Pero ahora, gracias a un encuentro casual, que luego si nos da tiempo os lo cuento, pues ahora podemos ver lo que es su obra en el Museo de Títeres de Cádiz, porque hay una exposición fotográfica de su obra en el Museo de Cádiz. Sobre el títere podemos también tener una perspectiva de carácter metafórico. Hay muchos relatos sobre el Génesis, no solamente en la religión católica, sino en otras muchas culturas, donde habla de un Dios creador que toma barro, le da forma y crea al hombre. O sea, podemos pensar que el primer títere es el hombre, y desde la antigüedad clásica se ha utilizado esta metáfora del hombre como títere, del ser humano, del hombre y la mujer como títere, porque estamos movidos por los hilos del destino, por los dioses, por las circunstancias, por el ADN, por todo, ¿no? Porque es un poco una reflexión sobre hasta qué punto somos libres o no somos libres, porque parece que siempre hay alguien que nos está manejando. Otra cuestión relacionada con los títeres, el títere es también escultura animada. En los antiguos retablos, y todavía existen figuras religiosas que son esculturas animadas. Por ejemplo, la Virgen de los Reyes es una escultura animada que se utilizaba en ceremonias y demás. Y luego también hay una corriente estética de escultura, que es la escultura animada, con el que el títere tiene una relación también transversal. Luego hay artistas que manejan estructuras que son como esculturas móviles, como Estelar, que es este artista que tenemos aquí. El títere también es el autómata. Hay una modalidad de teatro de títere que son los autómatas, que son como los primitivos robots. Lo que pasa es que en ese momento se movían con engranajes muy sofisticados y muy curiosos relacionados con la relojería. Y desde la antigüedad hay descripciones impresionantes de cómo eran esos autómatas. Digamos que esos autómatas son como los primitivos robots que tenemos hoy en día, que están alcanzando una perfección tal que estamos llegando ya al mundo del Blade Runner. Incluso ya se está hablando de derechos de los androides, porque por lo visto para hacer una serie de operaciones vamos a tener que insertar elementos humanos en esas máquinas para que puedan realizar una serie de operaciones. Vamos, como en la película Blade Runner que les insertaban recuerdos. Pues lo mismo, con lo cual desde el títere podemos hacer una propia reflexión sobre nuestra condición. Esta fotografía se llama Pinocho. Un poco inquietante. Pinocho es una forma también infantil del mito del golem. El mito del golem es crear un ser humano distinto de ti, el ser capaz como de los dioses y de crear un ser dotado de vida como si fuéramos dioses. Los títeres se han usado también en el cine. Esta película, Le Fil de la Vie, Los hilos de la vida, se hizo exclusivamente con títeres. Y esta es menos conocida, pero hay una película que todos conocéis, que es La Guerra de las Galaxias, que se hizo también con marionetas. Yoda, que es un personaje que todos conocéis, es una marioneta. Lo que pasa es que se manejaba de tal manera que no se veían ni hilos ni nada, pero es una marioneta también. Las modalidades marionetas son muy diversas. Si hay algo que caracteriza al teatro de títeres es la diversidad en sus técnicas, en sus materiales, y luego la diversidad de uso. Se usan tanto como para ceremonias religiosas, para ceremonias para pedir la lluvia, igual que aquí sacamos un paso, una rogativa, pues en otras culturas se utilizan los títeres para pedir agua o para pedir... Uy, ¿qué pasa? ¿Está haciendo algo raro? No, bueno, vamos a hacer. Si no nos interesa ahora lo cerramos. De las modalidades de títeres, las más antiguas son las sombras, que la sombra no es solamente la sombra chinesca oscura, también es la sombra translúcida de colores. Nosotros llamamos chinesca, pero en realidad son originarias de la India. Luego hay técnicas muy sofisticadas, sobre todo en el teatro asiático, como es el bunraku japonés, que es una forma muy complicada, pero que luego ha tenido mucho éxito en Europa, y hay muchas compañías europeas que han adaptado las técnicas del bunraku al gusto europeo y lo están utilizando muchísimo en sus espectáculos. Luego hay una técnica muy curiosa. Esto que vemos aquí no es ninguna foto de inundación de las que desgraciadamente hemos estado viendo estos días. Esos son titiriteros que se están preparando para una función que queda así. Son los títeres acuáticos de Vietnam, que creo que es uno de los espectáculos más bonitos que he visto en mi vida. Tuve la oportunidad de verlos en Sevilla, en la Feria Internacional de
del títere. Esto tiene su origen en las figuritas que ponían los campesinos en los arrozales para espantar a los pájaros, y a partir de ahí empezaron a contarse historias con esas figuras hasta que se desarrolló una modalidad de teatro de títeres que es bellísima. Y luego, bueno, hoy en día títere es todo. Lo mismo puede ser los pies que las manos, que un micrófono. Yo me puedo poner a hacer cosas con un micrófono, lo convierto en un títere, las aletas de... Esto es una compañía de títeres que no lo parezca. Y bueno, en el FIT ha habido un taller donde aquí se han hecho títeres con una tela blanca, que es el que tenemos ahí. Eso es una primicia, porque eso no lo ha visto nadie nada más que lo que hemos estado en el taller y vosotros. Y estos son los títeres que hemos hecho, pero además ha sido un títere, un taller muy especial. El taller se llamaba El manejo sensible de la marioneta, de una brasileña que se llama Juliana Notari. Y bueno, ella lo que hace es hablar de la materia, como que nosotros somos uno, que estamos todos conectados con la materia, que no somos algo aparte de la materia, y eso es algo que está diciendo la física cuántica ahora, que nosotros nos percibimos como distintos de esta mesa, y yo me percibo distinta como Belén, pero para el universo todos somos uno, todos somos partículas. Pues ella trabaja desde ese concepto de buscar el alma de la materia, desde ti mismo. Y los títeres que ella crea, en este caso son títeres de panza, porque se ponen aquí en la barriga. La verdad que fue muy bonito. Y bueno, para situarnos un poco ya en la historia de Tenorica, hay muchos espectáculos de títeres que derivan de los retablos de figuras articuladas que había en las iglesias. De ahí sale un fenómeno teatral que se llama la máquina real, que surge en el siglo de oro, por eso está ahí en ese escenario de Almagro. La máquina real era un espectáculo de títeres donde los títeres hacían obras completas. Los retablos de figuras primero empezaron con las historias de Jesús, con historias de la Biblia y tal, y luego ya pasaron a hacer el repertorio de actores. Y ese repertorio de actores lo hacían estas máquinas reales, se llamaban máquinas, en realidad el nombre era máquinas de figuras automáticas o máquinas de figuras de movimiento que funcionan con el permiso del rey, porque era el rey el que daba el permiso. Entonces, como también ya existía el marketing, pues se llamaban máquinas reales. Y estas máquinas reales funcionaban sobre todo en la época de Cuaresma, porque en la época de Cuaresma, ¿qué pasa? Que la iglesia mandaba que no se podía comer carne. Pero aparte a la iglesia le parecía que los actores en escena, que mostrar la carnalidad en escena también era pecaminoso, y entonces prohíbe las representaciones con actores y se empiezan a utilizar las máquinas reales para hacer el mismo repertorio que hacían las compañías de actores en la época de Cuaresma. Luego, otro artilugio que teníamos en contemporáneos a Tenorica eran los titirimundi, los mundos nuevos, los tutirimundi, que esto ya es un tipo de actividad que también está relacionado con la prehistoria del cine, porque aquí se mezclaban imágenes, se mezclaban vistas. Podía ser un teatro así de grande como el que vemos aquí en esta imagen, o podían ser cajones pequeñitos donde la gente miraba y veía vistas de ciudades, veía a lo mejor vistas de acontecimientos históricos, el Congreso de Viena, la coronación de Napoleón. Entonces eran figuras planas y por una serie de mecanismos se iban moviendo. Esto, digamos, la prehistoria del cine o la protohistoria del cine. Esto también forma parte de la historia del títere. Y luego otras cosas que había eran esto que vemos aquí se llama la cabeza de moro o la caraza, que esto también estaba en las iglesias, tenía un movimiento, sacaba la lengua, hablaba, y de ahí se derivó una especie de atracción ya de feria, que era la cabeza parlante. Y entonces eran cabezas que hablaban y tal, iban metidas en un cajón y causaban el pavor y el terror a todos los niños que iban a la feria, pero provocaba ese sentimiento de que quieres mirar lo que hay en la caja, pero cuando sale la caja sale incluso tenemos noticias de que hasta bien entrado, hasta finales del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, se seguían utilizando en la feria del Foro de Cádiz estas cabezas parlantes. ¿Os acordáis del muñequito que vimos al principio, que era tan bonito con el garrollo? Pues eso deriva de un muñeco que se llama punch. Punch en inglés es pegar. Y se llama así punch porque le pega a todo el mundo. Le pega a su mujer, le pega a su niño, lo tira por la ventana, le pega al juez, le pega a la autoridad, le pega al demonio, le pega a la muerte. O sea, es una forma de catarsis total en una época totalmente cruel donde la gente está muy sometida. Y
esta figura se piensa que siempre se representa de manera muy deforme, que deriva de los diablos, del personaje de los diablos de los misterios medievales. Este es el teatrillo de Punch, que normalmente lo conocemos como el teatro típico de títeres, y luego este títere ha tenido diversos nombres a lo largo de los países y ha ido evolucionando. Por ejemplo, tiene una versión que es Messier Guignon, que es francés. Este es un personaje que ya crea un autor conocido, un Brouet, y es una derivación del Punch, porque es lo que representa es el obrero lionés, un poquito más dulce, y lo que hace es atacar a los dueños malvados o a los dueños de fábrica que son muy malvados con el obrero. Ya es un justiciero, ya no es el malvado Punch. Y la versión nuestra es Don Cristóbal, lo tenemos aquí, pero tiene otras variantes en todos los países europeos. Otros títeres también muy conocidos son los pupi siciliani, los pupi armati, que son caballeros que hacen combates, y además se forman, cuando se hacen las representaciones, había incluso bandos entre la gente y apuestas y demás. Y tienen la categoría de patrimonio de la humanidad. Sin embargo, no son tan antiguos como la teanórica, porque los registros que tenemos del pupi armati son de 1850, y la teórica tenemos registros desde 1815. Esto es como el aceite de oliva italiano tiene más fama que el español, pero muchas veces el italiano lo que hace es comprar nosotros el aceite y embotellarlo ellos. Y bueno, si os fijáis que tenemos un mapa de esos personajes relacionados con el Punch, con cada uno con su característica, el Petrushka, el ruso, el Karaoz de Turquía, y fijaos, todos los títeres es una visión y un mapa de los títeres, de las figuras de títeres en Europa. ¿Y quién está puesto en España? La teanórica, junto con el Belén de Tirisiti. Y aparte de que está la teanórica, que es de Cádiz y demás, otra cosa que quiero que observéis es que es la única figura femenina de todos los personajes tradicionales del teatro europeo de títeres. Con lo cual eso añade un punto de valor a lo que es este patrimonio que tenemos aquí, que debemos valorar y conservar. Y bueno, nos vamos a Cádiz, a ese Cádiz que tenemos en ese mundo mítico, ese Cádiz rico, ese Cádiz de novias ricas, ¿no? Como decía Fernando Quiñones. Ese Cádiz del comercio, que a través del comercio pues crece mucho culturalmente y crece mucho también en el tema artesanal. Y artesanal lo tenemos que entender en esta época como producción industrial, porque toda la producción industrial de transformación de materiales está en manos de los artesanos. Además, los artesanos tienen la consideración de artistas. Hoy vemos la artesanía como por debajo de las artes, porque en el siglo XVIII se distinguen las nobles artes, la pintura, la escultura, la arquitectura, y lo demás se relega. Pero en esta época la carpintería, la orfebrería, todo eso son considerados también artes de la misma categoría que la pintura y demás. Y de artistas vamos a hablar. Bueno, primero hemos podido reconstruir la historia de la teanórica a través, sobre todo, de lo que yo llamo la memoria efectiva. O sea, personas que en las distintas épocas fueron testigos del espectáculo y dejaron por escrito sus impresiones sobre el espectáculo. Entre las figuras gaditanas que van a hacer este recorrido tenemos que citar al padre León y Domínguez, que aparte de ser sacerdote, aparte de ser catedrático de lengua y literatura, era también autor teatral. Y escribió un libro que se llama Recuerdos Gaditanos, donde dedicó un capítulo a la teanórica. Y es la descripción más completa que hay de la teanórica. Luego hemos descubierto otras, pero esta es digamos, la base, la primera base en la que pudimos comenzar la investigación. Y él habla de una familia como responsable del espectáculo de la teanórica, que eran los Montenegro, que por otro testimonio de Conde Lacabe, durante mucho tiempo se pensó que eran italianos, pero no fue así. Y entonces, cuando yo decido hacer la tesis, pues decido ir a las fuentes primarias, es decir, a la prensa, a las hemerotecas y a los archivos, porque en los archivos es verdad que los títeres no escriben permisos, los títeres no escriben documentos, pero detrás de los títeres están las personas que tuvieron que solicitar permiso para representar, porque en el siglo XIX había que pedir permiso en Cádiz para cualquier cosa, hasta para ir tocando el tambor por la calle o hasta para pedir limón. Entonces tenemos unos fondos documentales
de esos permisos o de las prohibiciones o a través de la censura que nos cuentan cómo era la historia teatral de esta época. Y este documento, que ahora os lo pongo un poquito más cerca, es el documento que es el hilo del que fuimos tirando para encontrar la familia de los Montenegro. Os lo leo por si no lo veis bien, es una petición, está en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, dirigida al señor gobernador de la provincia. Doña Dolores Jalpón, viuda de Montenegro, solicita conceda permiso para realizar funciones en el Teatro Isabel II de la calle Compañía. De Dolores Jalpón en ese momento no se sabía nada, y entonces a través de esta señora, que figura como directora del Teatro Isabel II y como viuda de Montenegro, por la cual pudimos hacer toda la genealogía completa y además pudimos llegar hasta mediados del siglo XVIII para descubrir a una familia de artesanos, en concreto de carpinteros, que venían de Málaga, que no eran italianos, eran españoles, en concreto venían de Málaga. El Montenegro más atrás que he podido localizar se llamaba Pedro, igual que el que vamos a hablar ahora, y venía de Archidona y se instala en Jerez de la Frontera. Se casa allí, tiene un hijo que se llama Francisco. Por algún motivo, que no sabemos precisar cuál, pero que queda en el misterio, se cambian el apellido, que durante mucho tiempo van a figurar como Hidalgo, y luego, en otro momento de su vida, vuelven a usar el apellido de Montenegro, y van usando Montenegro y Hidalgo, o los dos a la vez, indistintamente. Puede ser que fuera una competencia con los Montenegros de Jerez, que eran joyeros, perdón, plateros, o puede haber una rivalidad, puede haber un intento de proteger al niño, o quizás en algún momento dado una familia Hidalgo se hizo cargo de ello o se ocupó de ello y fue una manera de hacerle un homenaje a esa familia. Eso queda por si alguna vez me da por escribir una novela, igual que hizo Ramón Solís con El Caer de las Cortes, que después escribió un siglo ya más a la muerte. Y bueno, nos situamos ahora en la Plaza de Candelaria, porque allí estuvo el convento de Candelaria, donde estaba la Hermandad de Carpinteros de Cádiz, porque Francisco Montenegro pertenecía a esta hermandad de carpinteros, al igual que su suegro, porque los carpinteros se casaban entre ellos y todo lo hacían en el gremio cerrado, y estas hermandades funcionaban como los antiguos gremios, como si fuera un sindicato, protegían a las viudas, a los huérfanos, y bueno, esto es importante porque aquí llegan artistas genoveses. En concreto, tenemos constancia del artista Antonio Molinari, que era genovés, que pertenecía a esta hermandad, y de hecho él hizo el retablo. Este retablo pertenecía a la Hermandad de Carpinteros de Cádiz, que hoy en día está en la iglesia de San Agustín, que si os fijáis es como una imagen dramática, ¿no? Porque está como San José, está como dándole el niño, y María está como en la actitud de recibirlo, ¿no? Está como casi en movimiento, intenta cazar el movimiento. Es importante la presencia de los genoveses porque además en esta época están muy de moda los pesebres. En España sobre todo gustaban mucho los pesebres napolitanos, pero también había pesebres genoveses que tenían la particularidad que eran de figuras articuladas, con lo cual ya ahí tenemos varios puntos de origen que pueden explicar el por qué se pone en marcha la compañía de títeres de la tía Lúdica. Bueno, la tía Lúdica está también relacionada con una feria de productos que tenía lugar en Navidad, que tenía lugar desde el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada, hasta el 2 de febrero, la fiesta de la Candelaria. Y había una feria de productos que tenemos constancia que existía desde la mitad del siglo XVIII, al principio se ponía en la Plaza Fragela y luego se va a instalar en lo que se llamó el derribo de los descalzos. Esta foto está tomada desde la Torre Tavira y ahí veis que está la plaza del mercado y aquí vemos un conjunto de casas que ya no existen. Esto es el antiguo convento de los descalzos. Entonces, del derribo de este convento sale la Plaza de las Flores. Pues en los alrededores de este convento se va a instalar esta feria del frío. Y al fondo vemos allí que empieza la calle Compañía, que también es importante en esta historia. Aquí os muestro algunas imágenes de cómo fue cambiando la fisonomía. Luego ya cuando se derriba por completo el convento, se crea la plaza del Parque de la Salud o el Parque de Guerra Jiménez. Y luego aquí delante se pone el edificio de correo. Aquí todavía no existía el edificio de correo. Bueno, pues en esta Plaza de los Descalzos tenemos noticias en 1817 de un nacimiento teatral de figuras de movimiento. Pero aparte había otros
nacimientos otras figuras nacimientos de figuras de movimiento. De todos los que había, se hace muy famoso uno que se llama el nacimiento de la tía Norica, que no explicaba, como decía Leoy Domínguez, nacimiento de tal señora, sino que se refería a que era un nacimiento de figuras de movimiento que luego terminaba con un sainete que te contaba la historia de una señora que tenía un nieto con muy mala cabeza, se llamaba Batillo, que iba al campo, la cogía el toro, se ponía muy mala, venía todo eso, que como vosotros todos conocéis. Pues este es el origen. Entonces, este nacimiento se ubicaba en la calle Compañía, en lo que hoy es el número 14. En esa época, en la primera época, el número 14 era el número 10. Adolfo de Castro hace una gran reforma del callejero gaditano y el número 10 pasó a ser el 14. Esto es un plano que está en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, que nos dice cómo era la fachada de ese teatro a principios del siglo XIX. Era una casa teatro. Una casa teatro porque la familia Montenegro se instala allí, están viviendo durante un tiempo en la calle de la Cabra. En la calle de la Cabra es el callejón de Abreu, que entonces era un callejón, vivían en una casa de vecinos, el director de lo que es este teatro de la calle Compañía, que era Pedro Montenegro, nieto. Había un Pedro Montenegro que había vivido en Archidona, tiene un hijo que es Francisco Montenegro, y luego Francisco Montenegro tiene un hijo que le vuelven a poner Pedro Montenegro, como Maese Pedro, del retablo de Maese Pedro de Cervantes, un nombre muy apropiado para dedicarse a los títeres. Entonces, Pedro Montenegro se casa con Dolores Alpón, esta Dolores Alpón, que vemos que luego de viuda pide este permiso, y bueno, tienen 12 hijos. Me llama la atención que el creador de Messier Guignol, Boucrouet, también tuvo 12 hijos, con lo cual, en la misma época, digo, esto o estaba de moda, o sea, que se pasaron toda la vida haciendo muñecos y haciendo niños. Entonces, en primer lugar encontramos a Pedro Montenegro y Dolores Alpón en la calle de la Cabra, y además se casan cuando la ciudad acaba de ser sitiada por el ejército francés, y luego por el